El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VTV, canal 1090. Señores, siempre les digo que estén atentos a la geopolítica, a las noticias internacionales, porque esto impacta en nuestros negocios, en nuestra vida cotidiana. No podemos estar desconectados de la realidad. Lo que está ocurriendo hoy aquí es consecuencia de lo que ocurrió ayer allá o antes de ayer. Entonces, si usted está enterado de lo que está pasando, puede prevenir cualquier situación desagradable si actúa con tiempo. Por ejemplo, usted está viendo la tasa del dólar. Usted está atento a eso. ¿Por qué hubo esta bajada de la tasa? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? Esté atento a esto. Fíjese, ya se registra que el petróleo sobrepasó los $100 por barril. ¿Usted sabe lo que ha aumentado en una semana? Es casi se ha duplicado el precio del petróleo. Entonces, esté atento, porque el precio del petróleo o el aumento del precio del petróleo indica un aumento de todo, porque el petróleo repercute en todo, en el transporte, en la producción, en todo. Yo escribía en un artículo redactado ¿verdad? Antes de hoy, que la guerra que desataron Estados Unidos e Israel contra Irán ha desatado una variable que podría favorecer a Rusia en su guerra contra Ucrania y complicar más la dependencia de Europa. ¿Sabe que Europa, para que usted vea el contexto, lo que recibimos mercancías producidas en Europa? Europa, sobre todo Alemania, se nutrían del petróleo ruso. Con la guerra de Ucrania, pues cerraron bandas alrededor de Ucrania y se retiraron. El petróleo barato ruso fue reemplazado por un gas y un combustible que se vende en Norteamérica, por razones lógicas. De Alemania a Rusia, no lo mismo que de Estados Unidos a Rusia. La distancia es una variable, pero además el gas, por ejemplo, que usa Europa ahora, es un gas que le vende Norteamérica mucho más caro, mucho más caro. Entonces, el gas que reemplazaba, que recibía también Europa, es de Qatar. Y ahora con la guerra con Irán, y Qatar ha suspendido su producción. ¿Qué quiere decir? Una patada más a la economía europea que ya viene de capa caída. Las consecuencias para Europa son inenarrables. Pues bien, esto va a alterar, le decía, un precio de los mercados de todo el mundo. La perspectiva de este año parece que irán a un agujero negro porque Estados Unidos acelera su marcha hacia el control mundial del petróleo como estrategia para sacar a China del mercado, del liderato del mercado que tiene. En la fiesta geopolítica cayeron las máscaras de religiones, ideologías, derechos humanos, democracia, lucha contra el narcotráfico y la diplomacia para mostrar rostros de guerra con sed de petróleo. Entre tanto, China, que es el blanco real,
se maneja con la discreción habitual de los asiáticos. La línea que traza la conducta norteamericana dejan ver que para ellos era urgente dejar de lado todas las excusas y hacer operativos de control militar de países sin considerar a cuáles aliados pudiera afectar, porque eso se resolverá luego. La guerra contra Irán pudiera afectar el suministro de recursos militares a Ucrania, una variable que podría aprovechar Rusia para avanzar en su ocupación territorial, pero tras 4 años de guerra, el conflicto se alarga y no parece que su definición será en poco tiempo. Y, mientras tanto, se dificulta la compactación de los países BRICS. En medio del conflicto vemos que Europa achica su presencia mundial y que el cambio de su dependencia energética hacia una más cara como Estados Unidos la deja atada a una hipócrita actuación porque ni puede danzar con los aires de guerra que tiene como cultura existencial, ni alejarse del acuerdo con la OTAN. Un rápido análisis de la situación geopolítica indica que Irán, cuna del imperio persa, luchará hasta la muerte para no ser derrotada en 4 meses, que China se aproximará más a Rusia para adquirir petróleo, que es el oxígeno de su industria, mientras que dará ayuda bajo cuerda a Irán, que Estados Unidos necesita de una victoria a corto plazo, con la menor pérdida posible de soldados, por el peso que esto tendría en las elecciones congresuales de noviembre en Estados Unidos. Y mientras las bombas aéreas surcan los cielos, los portaaviones norteamericanos son alejados de los modernos proyectiles hipersónicos supuestamente indetectables que vuelan a 32.000 kilómetros por hora. Rusia mantiene sonando su caja registradora con la venta de petróleo, artículos que aumenta de precio cada día. En la guerra contra Ucrania, parece que Rusia desarrolla un doble guión porque conquista territorios y los reconstruye, mientras que en otras zonas destruye sus recursos energéticos. Mientras tanto, terroristas ucranianos bombardean las casas de Vladimir Putin y matan generales en Moscú. Mientras tanto, el actor Vladimir Zelensky viaja impunemente por todo el mundo con su profesional teatro de guerra a cuestas. Es evidente que el reacomodo de tantos pretendientes a ocupar posiciones de importancia en la economía mundial es un proceso que se librará con violencia sin que se vea la fecha final. La geopolítica tiene una densidad tal que dificulta el análisis, pero lo cierto es que la guerra moderna es más de tecnologías que de botas, que es más costosa, pero siempre deja una estela de muerte. Por otro lado, tenemos que las bolsas económicas del mundo se desplomaron y los precios del petróleo se dispararon un 30%, rozando brevemente los $120 el barril, ante los temores causados por la guerra en Oriente Medio, que entra en su segunda semana sin señales de tregua. Con la perspectiva de un impacto de la guerra en la economía global, las bolsas asiáticas extendieron las pérdidas de la semana pasada. La bolsa de Seúl, que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas, cerró el lunes con una baja de 5,96%, mientras que la de Tokio terminó con un 5,2% de caída. Las bolsas europeas abrieron con fuertes caídas. En los primeros intercambios, París retrocedía un 2,59%, Frankfurt un 2,47%, Londres un 1,57%, Madrid un 2,87% y Milán un 2,71%. También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghai, Taipei, Sydney, Singapur, Manila y Wellington. Los futuros para los tres principales índices de Wall Street habían caído la semana pasada más de un 2%, mientras el dólar estadounidense recuperó valor por su condición de inversión refugio. Porque hay muchos que ante la estampida económica lo que hacen es que compran bonos del tesoro de Estados Unidos y ahí guardan sus capitales. Y de eso vamos a hablar otro día.
Los futuros para las tres principales índices de Wall Street habían caído la semana pasada más del 2%, mientras el dólar recupera su territorio en el mundo. Pero el impacto más fuerte de la guerra se sintió en el mercado petrolero hacia las 6:30. El barril del crudo West Texas, principal referencia en el mercado estadounidense, subía un 15,51% de 104,96 dólares. Poco antes se disparó a un 30% a 119,48 dólares el barril. Estos son precios inestables. Esto puede seguir subiendo o bajar. Pero si se mantiene la ocupación del estrecho de Hormuz, quiere decir que como quiera el petróleo, porque por ahí circula más del 20% del combustible que se usa en el mundo. Pero no solamente eso. Entonces, hablando en términos llanos, al cerrar el estrecho de Hormuz, los barcos no pueden navegar por ahí porque ha subido de precio incomparablemente con el pasado los seguros. ¿Y qué significa esto además de petróleo? Bueno, ahí vienen alimentos, ahí vienen fertilizantes, ahí vienen productos agrícolas. Es decir, no es solamente petróleo y todo esto impacta en mercados regulares. Es decir, esto altera la cadena de distribución de productos agrícolas en el mundo. El petróleo Brent del Mar del Norte, contrato de referencia europea, subía un 17,42% a 108,82 dólares el barril, tras haber superado los 119 dólares. El precio del gas en los contratos de futuros, considerados de referencia europea, abrió también con una subida del 30%. En los últimos días se reportaron ataques contra campos petrolíferos del sur de Irak y de la región autónoma kurda del norte iraquí, lo que obligó a reducir la producción. También Emiratos Árabes Unidos y Kuwait recortaron la producción en medio de ataques iraníes contra sus territorios. Los países del G7 estudian recurrir de forma coordinada a sus reservas estratégicas de petróleo para contener la escalada de precios. Una fuente del gobierno francés confirmó que esta opción será discutida en una videoconferencia de los ministros de Finanzas. Esto, recurrir a esto indica que Europa va a poner planes de emergencia. Voy a hacer una pausa para encontrarme con Víctor Rosario. Vengo en un momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, bienvenido a su programa y escúcheme que me pasara un poco porque estaba emocionado viendo cómo se descalabra el comercio mundial y yo sin poder hacer nada. Mira, voy a comenzar. Saludo a todos los amigos que nos acompañan diariamente. Y tengo que comenzar justamente donde tú cerrabas el espacio anterior, porque creo que son el contexto que tiene el tema del efecto de la guerra a nivel del mundo y también que nos impacta obviamente a nosotros. Fíjate que la información de este pasado fin de semana es que ya los precios de los fletes marítimos en promedio han subido un 3%. Podrás decir, 3% es un número bajito. Sin embargo, recordemos que el tema flete tiene un efecto encadenado en las estructuras de costo y de pago de impuestos en aduana. Porque recuerda que en aduana tú pagas el precio del producto que lo compraste, digamos, en China, donde sea, más el flete, y todo eso se utiliza para parte del costo que es el cálculo de aduana. Y a eso todo viene un efecto en cadena que termina no solo siendo un 3%. Pero también tú tienes el último dato que acabo de ver hace apenas un rato es que el aumento en los precios del petróleo está rondando en promedio un 30%, que localmente el gobierno no va a poder aguantar en términos de subsidios, porque eso va a tener un efecto más temprano que tarde en los precios locales. Y otro dato económico que no necesariamente tiene que ver con la guerra, pero tiene que ver con variables económicas, es el incremento en la tasa de cambio.
Habíamos tenido una Claro, Víctor, disminución. ¿cómo que no tiene nada que ver? No, Claro no, que tiene que ver, porque no. es la compra de moneda, es el dinero. En última instancia, el petróleo no vale nada si no lo compran. No, pero voy al tema. Tú dirás, pero eso es un precio local. Sí, eso es un costo local, pero totalmente la economía está conectada. La tasa de cambio que dio un bajón fuerte en estas últimas 2 semanas, desde la mitad de la semana pasada para acá, ha comenzado a subir. De por sí, en el día de hoy, tuvo una subida a nivel de bancos comerciales de más de 35 puntos. De bancos comerciales, cuando te vas a la calle, el incremento es más de 50 puntos. Para que me entiendan, 50 centavos en la tasa formal a la que se están comprando las divisas norteamericanas, con todas las variables que implica a nivel de los bancos, porque normalmente una cosa es la tasa pública y la tasa que negocian los importadores, pero te pongo el caso, la semana pasada los grandes bancos no estaban negociando tasa. Simplemente tú decías, mira, yo quiero tantos dólares. Y dice, mira, no estamos negociando ninguna tasa. Usted, si usted quiere comprar, le podemos vender a la tasa que está pública. Porque a veces el que va a comprar grandes volúmenes, un importador que tiene que comprar 100, 200, 300.000 dólares, tiende a negociar esa tasa. Pero todo esto al final del camino, el efecto que tiene es necesariamente y obligatoriamente un aumento en los precios de los productos, porque el intermediario no lo puede aguantar. Hay cosas que sí, el intermediario va aguantando poco a poco, pero hay cosas que sencillamente tienen que transferirse en un aumento en los precios finales de todo lo que compramos. En el caso particular de los combustibles, no creo y no es conveniente de que el Estado siga aguantando eso, porque tarde o temprano el efecto en cadena que tiene para esto a nivel de préstamo es inaguantable. Así que el tema, vamos a ir aguantando, subsidiando. Todos sabemos lo que implica la cadena de préstamo que ha ido asumiendo el Estado, en donde prácticamente una buena parte del presupuesto se está yendo en pagar préstamos y pagar intereses de la deuda, ni siquiera préstamos, intereses de la deuda. Entonces, eso ya es otro tema, pero es un tema de índole económico que es importante estar dándole seguimiento porque esto te cambia. Todo el que está ahora mismo negociando tiene que mantenerse el día con toda esta variable y más cuando tú haces negociaciones a futuro. Sí, yo hago contigo una negociación ahora de algo que va a ocurrir dentro de los próximos 2 o 3 meses. Esa incertidumbre te lleva obligatoriamente a cualquiera a tener que cubrirse, porque tú no sabes lo que puede ocurrir en muchos de los insumos de lo que tú vas a estar ejecutando en la práctica. Es decir, que es un tema importante para que lo tomemos en cuenta en todas las decisiones de negocio, desde la pequeña empresa hasta el negocio más grande que tiene que comprar productos importados, que importa mercancía para revenderla en el mercado local. Pero vámonos a nuestro segundo tema de hoy, Alfredo. Y hoy yo quiero que hablemos un poquito de lo que denominamos como la nostalgia, el marketing de la nostalgia engancha con el consumidor. ¿Qué es el marketing basado en nostalgia? Es apelar a elementos que tocan fibras sensibles del consumidor. Y te puedo oír, todos nosotros, no importa la generación a la que pertenezcamos, guardamos elementos de la infancia, de nuestros días de juventud, todas esas cosas que tú dices, mira, ese olor, y te pongo un ejemplo, ese olor a chocolate, se me parece el chocolate que hacía la abuela. Tal cosa me recuerda, yo a veces uso un ejemplo en el mundo académico de un video que utilizo en donde hablan, donde ponen en el video el sonido que tenían los vendedores de helado puerta a puerta. Recuérdate que antes tú tenías ese carrito que vendía helado que pasaba por el frente de la casa que tenía un sonido particular. Todos estos elementos que apelan a la parte sensible del ser humano y quizás te conecto mi comentario si nos remontamos a hace un par de semanas, unas cuantas semanas atrás, cuando pasó el Super Bowl. En el Super Bowl pudimos ver cómo muchos comerciales de grandes marcas apelaban a este tema. Eran comerciales que no iban pensados en la alta tecnología, en temas de modernismo, no, todo lo contrario, iban a elementos del pasado. ¿Para qué? Para apelar a esa conexión de ese consumidor con elementos que recuerdan, con variables que van hacia el pasado, porque eso crea un enganche
una conexión emocional. Y cuando en una transacción podemos hacer el enganche de lo emocional, la transacción en gran medida comienza a cerrarse. ¿Por qué? Tan pronto el consumidor, tú logras tocar esa fibra de lo emocional y el cierre es muy rápido que se da. Porque cuando es la compra racional, que yo estoy comprando por precio, por elementos de calidad, de características, el consumidor es muy racional. Ahora, cuando yo toqué esa fibra sensible del consumidor, que puede irte desde yo tocarte un empaque que te retoma al pasado, desde yo volver a sacar, aunque sea por temporada, un producto de esos que te remontan. Y yo estoy seguro que lo que tenemos un par de años, voy a mencionar dos productos, valga la cuña, dos productos. ¿Tú recuerdas unos chocolates que venían en el colegio, que tenían de nombre Vitalidad? O los triangulitos de Nestlé. Por hablarte de dos productos de nostalgia de la juventud. Y el rompemuela. Óyeme, de todo lo que pasamos de 50, todos recordamos esos productos que eran parte de la merienda del colegio. No creo que ninguno de los dos está en el mercado, por lo menos sé que los triangulitos no están. No recuerdo si en el caso de la barra esta de chocolate están. Pero, ojo, son productos, para tocar solamente dos ejemplos, que se te van a ese tema de nostalgia que todos recordamos. Fíjate que también te puede pasar cuando tú te vas a una ambientación, que lo vemos con muchos negocios, en una línea de negocios, que en vez de ver esa línea del mucho modernismo, te crean un negocio, un restaurante, un demás, en donde te van esos elementos de tradición, que te tocan ese pasado, que buscan muchas veces tocarle las fibras del consumidor para lograr y con lo que llamamos hoy en día el engagement, que es ese enganche entre el consumidor y el producto, y eso te automáticamente hace una desviación hacia esa compra del producto. No, se va, pone la emoción a gobernar la operación de compra. Automáticamente ya tú logras tener un elemento, una variable importante. Y fíjate que lo veo mucho en los puntos de venta. En los puntos de venta, tradicionalmente el impulso en el punto de venta, el típico caso de una promotora, un promotor que te está dando muestra de producto o que te está enseñando a usar un producto. A veces algunas marcas tocan elementos simbólicos que te llevan al recuerdo, al pasado, que traen esa nostalgia al consumidor. Y ni hablarte de las estrategias de comunicación. Fíjate cómo, te mencioné el tema de Super Bowl, pero hemos visto en los últimos años cómo muchas marcas, localmente hablando, a nivel internacional, cómo muchas marcas han ido a retomar elementos icónicos del pasado en algunas campañas que están buscando cómo yo logro que el consumidor se vaya a la historia, se vaya a recordar elementos de lo que él consumía antes, de lo que él compraba. Ojo, y no estamos hablando únicamente de las generaciones de la generación X, los baby boomers. Eso pasa también con generaciones más jóvenes, porque aún los que están entre la franja de los 20 y los 30, 25 y 40, también tú le puedes generar ese elemento nostálgico de esos productos de su infancia. Y si tú logras crear esa conexión, el consumidor cuando compra con sentimiento tiende a olvidar muchas otras variables. El Por ejemplo, precio. sí, el uso de la música de los 80 como background, como soundtrack en muchos productos, tiene un apelativo. Totalmente. Fíjate que como cada vez más tú estás viendo mucha de esa música. Inclusive, fíjate que aquí, y te pongo el ejemplo local, aquí hay muchos lugares de diversión, restaurantes que te combinan ser restaurante y bar al mismo tiempo, que cuando retoman ese tema de música de los 80 de los 90 automáticamente logran un enganche con un público que eligió ir ahí a consumir lo mismo que puede consumir en otro lugar, simplemente porque ese momento, esa hora, 2 horas que va a pasar compartiendo con un grupo de amigos, lo está retomando a esa época que vivió hace 1 o 2 décadas y te va conectando con esto. ¿Qué es lo que buscamos en marketing? Que te puede ir, óyeme, desde el lugar más rebuscado hasta simplemente un producto que se te vende en la calle, que tú dices, wow, yo retomé con esto. Recuerdo en estos días que alguien me presentaba, ¿te acuerdas los helados que vendían caseros?
Siempre alrededor de nuestra casa había alguna persona que hacía helado y te lo vendía en una fundita, que es el helado del doméstico. entorno. Sí, sí. Óyeme, recuerdo que alguien me mostraba un ejemplo de esto, pero todos vivimos esa experiencia de tener en nuestro entorno donde uno vivía una vecina que hacía helado y que lo vendía, pero eso te trae a un recuerdo, a una variable que tú te sientes a gusto. Y si lo compras en un lugar seguro, donde tú no tienes temas de higiene, de seguridad de lo que vas a consumir, automáticamente lograste ese enganche del consumidor con el producto. Yo creo que es una técnica que obviamente no es que únicamente usemos esto, pero de vez en cuando es una técnica que trae buenos recuerdos y obviamente al final de todo lo que queremos te puedes recuperar niveles de venta sencillamente con volver al pasado, a recordarle al consumidor momentos vividos que siempre son agradables recordar. Realmente, cuando tocamos nostalgia, podemos penetrar más en las fibras del consumidor y es seguro que usted va a lograr algún tipo de retorno en términos posicionamiento, niveles de venta, que es lo que buscamos todos con los productos que manejamos. Alfredo, con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Les decía que el sacudimiento de los precios de los combustibles en Europa es tremendo, porque ya estaba afectada Europa desde hace unos meses y ahora los países del G7 estudian recurrir de forma coordinada a sus reservas estratégicas de petróleo para contener la escalada de precios. Una fuente del gobierno francés confirmó que esta opción será discutida en una videoconferencia de los ministros de finanzas de varios países. La Agencia Internacional de Energía exige a sus miembros mantener reservas equivalentes a 90 días de importaciones. En tanto, el tráfico en el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas consumidos a nivel mundial, se suspendió desde el estallido de la guerra el 28 de febrero. Con la perspectiva de que los precios de la energía se mantengan altos durante un largo periodo, se despertó el temor de una ola inflacionaria susceptible de impactar la economía global. El presidente estadounidense Donald Trump minimizó el incremento en el precio del crudo frente a la importancia de eliminar la amenaza nuclear de Irán. El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo, dijo Trump en su plataforma Truth Social. Y agregó, solo los tontos pensarían lo contrario. No obstante, los analistas alertan de un impacto severo en la economía mundial. El choque más profundo se está extendiendo en la cadena productiva, afirmó Stephen Hines de SPI Asset Management. Según el experto, el petróleo por encima de los $100 no es solo el repunte de una materia prima, se convierte en un impuesto a la economía global. País que más se beneficia de este aumento del petróleo es Estados Unidos, pero no es el pueblo norteamericano, son los dueños de las petroleras, porque el norteamericano va a tener que pagar una gasolina más cara, un aumento de todos los precios, aumenta el transporte, el precio del transporte, aumentan los fletes aéreos, los tickets aéreos van a subir de precio, va a subir de precio la comida, sube de precio todo. Por eso hay que estar atentos al flujo de la economía mundial, porque aunque Donald Trump dice que esta es una guerra de 2 o 3 días, la guerra en Irán, que tiene Rusia, por ejemplo, que ya tiene 4 años, la guerra en Ucrania no ha terminado.
y los rusos creían que eran 2 o 3 días, y pasan meses y meses, y hay muchos muertos, millones de muertos, pero no se resuelve. Y tenemos la situación de que Irán es un país montañoso, muy accidentado y grande. Y entonces, Irán duró 30 años preparándose para este enfrentamiento, porque sabía que vendría tarde o temprano. Eh, la- 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 el antagonismo con Estados Unidos no es de ahora, porque viene desde el momento en que ellos iniciaron la nacionalización del petróleo en los años 70. Esto trajo como consecuencia un enfrentamiento y ya se han desarrollado varias confrontaciones, varias guerras. Y naturalmente, cuando ellos ven que tienen que confrontarse con Estados Unidos, que es quien maneja la otra parte, o ceden y se plegan a Estados Unidos o se preparan para combatir contra Estados Unidos. Y entonces ellos tienen una ventaja comparativa y es el control del estrecho de Hormuz. Y sobre eso vamos a hablar en un momentito. Voy a hacer una pausa y vengo seguido. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Señor Vargas, cuéntamelo todo. ¿Qué has recuperado? ¿Qué has recibido de Europa? Bueno, de Europa, aparte de todos los movimientos que se están haciendo preventivos con relación a la guerra en Irán, te digo, mira, óyeme, tú estabas hablando de eso ahora y la verdad, las consecuencias de esa incursión eh, se están viendo en lo inmediato, no es un asunto de que vamos a ver, que vamos a esperar, no, o sea, la importancia de Irán en el negocio del petróleo y de la energía es un rol, yo te diría, protagónico, porque está entre los primeros 5 productores del mundo. Y además de eso, como tú decías, ellos controlan el estrecho de Hormuz. Entonces es por donde pasan todos los barcos petroleros, ya sea que salen de allá o salen de Arabia Saudita, bueno, de todos los países exportadores de esa región. Pero yo quería Irving, hoy, pero lo grave es que no es solamente petróleo. Cuando hablamos del no, techo de Hormuz, estamos hablando de fertilizantes, de productos derivados del petróleo. Estamos hablando de alimentos, comestibles procesados o de materia prima para otros países. ok. Mira, la, mientras tanto, el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona cerró con un récord de 105.000 asistentes de 207 países. Y Barcelona celebra 20 años de estar celebrando ese Congreso allá. El Congreso, después de una semana marcada por la inteligencia artificial, la innovación, la conectividad y una serie de debates que marcan el rumbo de la industria, este año ha sido especial porque se cumplen 2 décadas del evento, desde que se trasladó a esta ciudad, pero 207 países y territorios han podido recorrer los stands de 2.900 expositores patrocinados y socios, y las novedades que se han presentado en centenares de escenarios con más de 1.700 exponentes, entre los que se destacan un 40% de ejecutivos de nivel C y un 35% de mujeres. Ha crecido la presencia de las damas. La Fira de Barcelona, la Gran Vía, ha sido también un punto de encuentro para responsables políticos de todo el planeta, y en el programa ministerial, recuerden que es una parte oficial que trata de la industria de las telecomunicaciones,
recibió a 188 delegaciones de 45 organizaciones intergubernamentales, 54 ministros de telecomunicaciones de 54 países y 118 jefes, autoridades reguladoras en lo que da la medida del peso institucional que ha adquirido este Congreso. John Hoffman, que es el consejero delegado de la GSMA, habla de la simbiótica entre el Congreso y la ciudad, y Barcelona tenía desde el principio la infraestructura y el compromiso necesario para que este evento creciera y siguiera superándose año tras año. La feria de telefonía tradicional, el Mobile World Congress, se ha convertido en un escaparate donde confluyen todos los sectores adyacentes al ecosistema móvil y demuestra que el 58% de los asistentes representaba a las industrias ajenas al núcleo de las telecomunicaciones. Es decir, Alfredo, óyeme, han desplazado el negocio. Cambió el perfil. Bueno, es que el negocio está siendo desplazado también. Mira, estos anuncios de Google, de Nvidia, son materia de preocupación para el negocio de las telco, porque ahora sí que, aunque digan que ellos son colaboradores, que ellos van a ser parte de ese proceso, en el fondo, ellos han cobrado toda la vida el tener esa conectividad que tiene el país con las demás naciones a través de los cables submarinos, y cuando tú anuncias de que vas a tener 4, 6, 8 cables submarinos, oye, está bien, creció el negocio, creció el mercado, pero es quitándole participación, es quitándole negocio allá a las telcos que están maltrechas y que económicamente están sufriendo mucho por los procesos de cambio a las cuales están sometidas. Entonces, este Congreso, que a pesar de que Y además mantiene los cables, los satélites. los satélites, bueno, la parte aeroespacial también, Sí. es por los dos lados, es por arriba y por abajo, o sea, es por el mar y por el cielo. Bueno, en este caso, hubo 1.000 expositores entre las startups y corporaciones y más de 300 ponentes, cientos de inversionistas con fondos por valor de 70.000 millones de dólares, pero la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, tampoco que esté ayudando a las telefónicas. Yo no digo que tampoco vaya a sustituir en muchos de los servicios, pero le está dando al smartphone, a la tableta, a las computadoras, toda la capacidad de poder tener cierta autosuficiencia. Y ven a Google, por ejemplo, sufriendo como buscador porque ya ChatGPT está superando las búsquedas de información que normalmente se hacían a través de Google, a través de Yahoo, de todos los buscadores, porque, bueno, es otro tipo de interacción, es otro tipo de información que nos está llegando. Y mientras tanto, en lo que se estabiliza el sector, pues hay un desplazamiento. Otra noticia importante, don Alfredo, porque hoy es lunes, los lunes hay mucha noticia. Costco afirma de que va a convertir los posibles reembolsos de aranceles en precios más bajos y mejores valores para los clientes. Oye, qué movida, ¿eh? Eso me parece una movida ¿cómo se llamaba el italiano aquel que hacía los trucos ¿cómo se llamaba? El Ponzi. Ajá, pues, Sí, que decía, óyeme, tú inviertes ahora y en 30 días tienes el doble. No. bueno, sí, pero eso te compromete a Donald Trump y al Estado, porque ellos dicen que ese dinero no es para ellos, es para los clientes, y que ellos están pidiendo que se los reembolsen. Y por supuesto, si logra obtener los pagos mediante una demanda contra el gobierno, ellos dicen que lo van a usar para beneficiar a sus consumidores. O sea, que van a poner a los consumidores a pelear con... Están usando la técnica de Trump. Oh, pero maravilloso eso. Costco ha superado las expectativas de Wall Street. La compañía superó por poco las expectativas de ganancia el jueves, reportando 69.6 millones de dólares en ingresos y ganancias por acción,
$4.58 en el segundo trimestre. Mira, muy importante. Lo peor y lo mejor del World Mobile Congress, tú que me habías estado pidiendo esta información. Barcelona, que bueno, sabemos que el Barça es sinónimo de Barcelona, pero ahora, y también sus playas y la singularidad de su arquitectura, sabemos bueno, todo lo que hay, el desfile allá de obras preservadas de ese gran eh, De Gaudí, creador por y ejemplo. arquitecto eh, Gaudí. Gaudí. Sí. Óyeme, Gaudí es un genio catalán que ha dejado a Barcelona con una marca. Bueno, usted camina por la ciudad y se tropieza con los edificios de Gaudí. Pero mira, a continuación te comparto lo mejor del World Gamer Congress. No fue precisamente lo que se conoce en el sector. Se lanzó el Galaxy S26 de Samsung, todos los estábamos esperando, eh, y estuvieron presentes en el convite, pero el robot Phone de Honor es una de las atracciones, de las mayores atracciones de esta. Recuerden que Honor es una empresa china, siempre vinculada a Huawei. El teléfono es diferente a lo que conocemos al mercado debido a la incorporación de una cámara robótica que sobresale de su cuerpo. Y Honor explicó que este componente interactúa con el usuario y el entorno y dice que cuando llegue al mercado, lo curioso va a ser de este producto es que además de ser exhibido anteriormente como un modelo conceptual, se sabrá que hará grandes ruidos en el mercado y que va a dar pie a que los comercios quieran tener estos teléfonos. El Mobile Congress 2026, los teléfonos plegables fueron protagonistas. De Motorola Razr Fold, el primer modelo tipo libro de este fabricante. El Honor Magic V6, ambos salieron al ruedo a competir en el segmento cada vez más competido. También el Galaxy S Note 7 de Samsung, también otro teléfono plegable. También se espera que Apple presente su primer celular con una pantalla flexible. La aparición de nuevos plegables en este evento ha sido verdaderamente algo notorio. También todo apunta a una mayor delgadez, porque acuérdense que cuando se dobla el teléfono, bueno, pues aumenta el grosor, pero en este caso han ido eliminando gradualmente los pliegues en las pantallas gracias a los sistemas de bisagra mejorados. Otro equipo que llamó la atención en el World Mobile Congress fue el Tecno Atom, un celular con diseño parecido al iPhone Air y estos teléfonos modulares que permiten ocupar componentes y sumar capacidades, por ejemplo, la capacidad de batería o de mejores prestaciones fotográficas, que siempre es un atractivo para los consumidores. El World Mobile Congress fue un escenario para presentar una consola portátil de pantalla flexible que mostró Lenovo, denominado el Legion Go Fold. Es interesante porque utiliza diversos modos como pliego de panel, incluso acoplando mandos laterales como si se tratara de un Nintendo Switch. Otra gran atracción de este World Mobile Congress, el Agic Box X2, un autómata humanoide que sorprendió a Alfredo con la capacidad para bailar, dar saltos en el aire, hacer movimientos de tai chi y sí, eh, estas habilidades caminando con la velocidad de un humano y tiene 30 expresiones faciales. O sea, que tú sabes que los robots tienden a ser muy rígidos Sí. y tú sabes, y a tener su cara de guardia permanente. También la, en el World Mobile Congress, también el primer collar con pantalla
presentado por Samsung. Se trata de un prototipo que se exhibió esta compañía surcoreana, que no será algo, diríamos, súper útil, pero nos muestra la idea de que se puede hacer en el futuro las marcas con las tecnologías de vestir. O sea, que el collar que no solamente sea una prenda, que sea verdaderamente un dispositivo tecnológico que pueda tomar fotos, que pueda medir inclusive algunos signos vitales, una serie de cosas que se puede conectar con el teléfono. Este verdaderamente es una innovación. La, este collar fue presentado por Samsung y es cierto que el Samsung no lo está viendo como un sustituto ni del teléfono ni de ninguno de los dispositivos, sino como un complemento. Otro dispositivo fue el Cubitel WP63, un teléfono que incorpora un encendedor, ¿ok? Ya fuego con los dispositivos. Ahora puedes encender un cigarrillo. Y también el Quictel es una marca reconocida por sus smartphones robustos, pensados para la aventura al aire libre, y fue ideado para situaciones en las que el usuario podía ir a un campamento y no llevar consigo un fósforo o un encendedor. También el WP63 se destaca por tener una impresionante batería de 20.000 miliamperios. Supera por amplísimo margen la capacidad de muchos teléfonos de alta gama en el teléfono móvil. Entonces, hay una cantidad de dispositivos, pero yo creo que ya me llegó la hora de Sí, despedir. sí, sí. Vamos a Mañana, despedirnos aquí, ya llegó la hora, sí. Vamos a despedirnos. de acuerdo, hasta mañana si Dios quiere. Pues muchas gracias, Iri, por tu Ya, participación, siempre ok, muy profunda. gracias. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090, por la red de Claro. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero ustedes se mantengan en línea para que nos encontremos con la próxima producción. Hasta luego.